Hermanos, Dios les bendiga en esta ocasión. Vengo saludándolos por medio de esta red social, esperando que se encuentren bien. Vamos a estar compartiendo varios temas sobre estableciendo la doctrina básica, sobre el ministerio que nuestro Padre Jesucristo dejó cuando estuvo aquí en la tierra. En esta ocasión vamos a tocar el tema del bautismo en agua. Vamos a usar como base el libro de Marcos, capítulo 1, versos del 9 al 10. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Señor ha dejado dos mandamientos descritos en el Nuevo Testamento: el bautismo en agua y la Santa Cena, siendo el bautismo en agua el primero que debemos de cumplir inmediatamente después de aceptar a Cristo en nuestro corazón, para quitar los derechos que tenía el enemigo sobre nosotros. Otro de ellos, de los beneficios, es que al ser bautizados, el Señor destruye a nuestros enemigos, así como sucedió en el momento en que los ejércitos de Faraón van en persecución del pueblo de Israel. Al pasar por el Mar Rojo, el Señor destruye a los que perseguían al pueblo. Esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 23 al 31. Por lo cual, este acontecimiento es figura del bautismo en agua. Recuerden, hermanos, que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros estamos viviendo en el mundo, tenemos infinidad de espíritus atormentándonos por nuestra vana, mala manera de vivir. Entonces, todos esos espíritus nos persiguen a donde quiera que vayamos. Así como en aquella ocasión, Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo, y cuando los iba persiguiendo el faraón, quedaron sepultados en el agua. Entonces así es un símil: cuando nosotros nos bautizamos en agua, nuestros enemigos, esos espíritus, quedan sepultados en el agua. Cuando nos sumergen, cuando salimos del agua, ya salimos limpios, salimos libres. Cuando el pueblo en aquel entonces de Israel cruzó el Mar Rojo, quedó libre de todos sus enemigos. Y así, nosotros al hacer el acto del bautizo, al emerger del agua, quedamos libres de todos sus espíritus, pero siempre y cuando cuidemos esa limpieza. ¿Sí? Entonces también en la palabra, en la Biblia describe el caso de un hombre eunuco, el que iba de regreso de Jerusalén leyendo las Escrituras, por lo que el ángel de Dios le habla a Felipe para que fuera al sur donde se encontraba este varón etíope, que no entendía lo que leía. Por más que leía la palabra, los rollos, no entendía. Al que le anunció el evangelio, posteriormente se le explicó la palabra y se le anunció el evangelio, y luego lo bautizó. Este hecho lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 27 al 40. Y esto quiere decir que quienes no se han bautizado aún no pueden entender la escritura bíblica. Por más que la lean, tenemos que obtener la revelación por parte de Dios y por así entender la palabra. Por eso, hermanos, los invito a que hagan conciencia. Los que no se han bautizado, sean bautizados, para que podamos también entender la escritura, pedirle a nuestro Padre Celestial que nos revele y entendamos su escritura, su palabra. La forma correcta de ser bautizados es sumergiendo totalmente a la persona en el agua, ya que la palabra griega para decir bautismo es baptizo, que significa dejar abrumado, completamente mojado. Bautismo, bautizar, lavar, se deriva de la palabra baptista, que es el proceso de sumersión e inmersión. Debemos entender el origen del término bautizo, el cual se utiliza
entre las personas que deseaban teñir una tela. Eso quiere decir que cuando una persona es bautizada en agua, es teñida o sea sumergida hasta tomar el color de. Por eso la importancia de que sea sumergido totalmente y no solo una parte del cuerpo, por lo que entendemos que el bautismo no es por aspersión, es decir, rociar agua solamente sobre la cabeza y el cuerpo. Otro de los puntos importantes es la edad para ser bautizados en agua. La Biblia muestra que el Señor Jesús empezó su ministerio cuando tenía aproximadamente 30 años. Seguidamente fue bautizado cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Dice la Biblia que después de confesar sus pecados eran bautizados. Cuando Juan el Bautista bautizaba a la gente, primero los tenía que confesar para que ellos declararan que eran pecadores. Por lo que en caso de un niño, es recomendable que un ministro, pastor o anciano bajo delegación evalúe su madurez espiritual. Esto quiere decir que un jovencito, un niño, no se puede bautizar. De acuerdo, porque él tiene que decir con sus propias palabras que quiere ser bautizado. Hay muchos niños que a veces lo quieren tomar por emoción, pero no es así, sino que es una responsabilidad también estar completamente seguros de lo que van a hacer. Porque no es porque mi papá quiere o mi mamá quiere que me bautice. Simplemente tenemos que ser obedientes y tener un orden, porque nuestro Padre es un Dios de orden. Entonces, este jovencito tiene que reconocer que es un pecador y él estar seguro de lo que va a hacer, arrepentirse de sus pecados, ya cuando él sepa bien claramente qué es lo bueno y qué es lo malo. Además, el bautismo en agua tiene varios beneficios. Veamos a continuación algunos de ellos. El primero que vamos a ver es el beneficio del perdón de pecados. En Hechos 2:38 dice la palabra así: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por medio del arrepentimiento y el bautismo, Dios perdona nuestros pecados, porque somos purificados y limpiados. La palabra perdón se traduce de la palabra griega apesis, que significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe toda atadura. El punto número 2 de estos beneficios es la libertad de la esclavitud. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 2. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar. Es como lo habíamos visto en un principio, pensando de ser esclavos a ser libres. Libertad se traduce del griego aleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres, por lo que el bautismo nos libera de vivir en pecado, idolatría, hechicería, la vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Entonces tenemos que obedecer a nuestro Padre Cristo, haciendo este acto de fe. Otro de los puntos, de los beneficios, es el debilitamiento del hombre viejo. Esto lo podemos ver en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, versos del 1 al 3. Y dice así la palabra de nuestro Padre: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. La palabra muerte en este pasaje se traduce del griego thanatos, que significa la separación del alma del cuerpo, dejando el cuerpo de funcionar y volviendo al polvo. El bautismo reduce a la impotencia al viejo hombre, para que nuestro hombre nuevo pueda crecer y hacerse robusto. Cuando el cristiano no se bautiza, el hombre viejo es fuerte y domina al hombre nuevo, llevándolo a pecar. Entonces, tenemos que atar a ese hombre fuerte para que el hombre nuevo sea más fuerte que ese hombre, el antiguo. Y así nuestra vida va a ser mejor. Otro de los beneficios es que somos sepultados. El acto del bautismo es que cuando nos sumergen, somos sepultados. Es un símil. La palabra de Dios dice en Romanos 6:4: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto quiere decir en nueva vida. Este texto nos enseña que todos deben morir para regresar a la tierra de donde fueron tomados. Pero el Señor dejó el bautismo para hacernos uno con Cristo, con nuestro Padre Jesucristo, en su muerte y resurrección. La palabra sepultura se traduce del griego suntacto, que significa sepultar con o juntamente. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado, juntamente con Jesucristo, de tal forma que como consecuencia ya no buscamos practicar el pecado, y cuando somos levantados, resucitamos juntamente con Él. Un punto más de los beneficios del ser bautizados es que resucitamos para andar en novedad de vida. En el libro de Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega sunegeiro, que significa levantar juntamente con, y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. De la misma forma como cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en nueva vida. Un punto más de estos beneficios es la buena conciencia. En 1 de Pedro 3:21, capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios con la resurrección de Jesucristo. En el diccionario dice que regenerar es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas, en contraste con el viejo, y la palabra conciencia se traduce en griego suneidesis, que significa uno conociendo, con y el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. Es decir, conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba llena de pecado.
de tal manera que aunque su función era redarguirnos, cuando cometíamos pecado, ya no lo hacía. Pero en el momento que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra que distingue lo bueno o malo. Y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Un punto más de los beneficios es convertirse en discípulos. Esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19. Y dice así esta palabra: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él y fuera bautizado, sería constituido en su discípulo. Por lo tanto, el bautizo, y al bautizarnos, nos habilita para llegar a ser discípulos. Es decir, ser trasladados de la categoría de oyente y de creyente a la de discípulos. Y también, hermano, este punto también déjenme decirle que siempre y cuando nos dejemos discipular, nos dejemos enseñar. Otra de los puntos es participar de la resurrección. En Romanos 6:3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En este pasaje la palabra resurrección proviene del griego anastasis, que significa un levantamiento. Ana, arriba, y histemi, poner en pie. Por lo que por medio del bautismo en agua tenemos derecho a participar de la resurrección. Así que si, hermano, tú has tomado esta decisión de bautizarte, te felicito, porque cuando nos bautizamos estamos mostrando obediencia y amor al Señor y cumplimos una ordenanza que Él ha dejado, como lo vimos al principio. Es una de sus primeras ordenanzas que Él dejó. Por eso es necesario que cada creyente lo haga, para que al mismo tiempo de obedecer se obtenga cada uno de sus beneficios. Así que, hermanos, si tú has tomado esta decisión, te felicito. Toma en cuenta esta enseñanza y que sea para tu crecimiento espiritual y para que veas y seas partícipe de estos beneficios que el Señor nos da por medio de este bautizo, de esta ordenanza que Él dejó establecida en su palabra, en el Nuevo Testamento. Así, hermano, te doy las gracias por escucharme, por poner tu atención, por tu tiempo, y espero que tomes la mejor decisión. Nos vemos pronto en otro tema. Gracias, hermanos.